Hermanos, paz de Cristo, gracias por unirse y darle la atención, a sintonizarse a este programa, este mensaje, este sermón que tengo para ustedes en este día. Espero que estén bien, que sus familias estén bien y que estén gozando las bendiciones de Dios. Ahora estamos hablando del bautismo en el nombre de Jesucristo. Y vamos a estar enfocando nuestra atención en Hechos 4:12. Así es que vayan allí, abran sus Biblias y vamos a leer esa porción de la Escritura. Ahora, al estar haciendo ustedes eso, quiero hacerles algunos anuncios. Número uno, el 20 de junio ya vamos a regresar a la normalidad de nuestra iglesia local. Queremos regresar a la normalidad. Y los domingos y también nuestra clase de discipulado y lo demás. Así es que estamos reabriendo por completo la iglesia, comenzando con junio 20. Las máscaras, el distanciamiento social, todo eso lo vamos a dejar opcional a los hermanos que estén congregándose, español afuera y inglés adentro. Y estamos seguros que Dios, como siempre lo ha hecho, nos va a proteger y nos va a ayudar. El otro anuncio es que el 27 de este mes tenemos bautismos, así que si usted conoce a alguien, usted ha estado considerando el bautizarse, bienvenido el 27 de junio, ese día estaremos celebrando bautismos. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y oremos. Señor, bendice a este mensaje que ahora voy a dar a tu pueblo y bendice a todos los que nos hemos reunido y se reunirán al pasar el tiempo para escuchar este mensaje con revelación, con entendimiento de tu palabra. Quita nuestros prejuicios y ayúdanos a amar y poner sobre todo la verdad. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, lo que voy a estar enseñando hoy es algo que la mayoría de las denominaciones evangélicas no practican. Y lo diré desde el mero principio. Lo que voy a enseñar hoy, la Iglesia Católica no lo practica. Pero es una doctrina bíblica. Es que yo necesito que ustedes ahora se pongan a estudiar muy cuidadosamente, detenidamente, lo que voy a estar proponiéndoles, lo que les voy a estar enseñando. Y que ustedes piensen conmigo, después de este estudio, después de este mensaje, ustedes vayan y piensen y miren las Escrituras y juzguen si lo que estoy diciendo es bíblico o no. Porque yo no soy una autoridad de mí mismo, yo no puedo decirles qué deben de creer. Esa no es mi responsabilidad. Ustedes deben tomar mis palabras, juzgarlas por las Escrituras para ver si es bíblico o no es bíblico. Y cuando cualquier líder está diciendo, preside el mensaje diciendo lo que les voy a enseñar, la mayoría de las iglesias no lo cree ni lo practica, eso debe de ponerla en una alerta a usted. Y si el predicador no puede sostener lo que él dice escrituralmente, descártelo, no le dé atención. Pero otra vez aquí para nosotros la autoridad máxima es la Escritura. Y si lo que ahora yo voy a decir lo sostengo escrituralmente, entonces no importa si las denominaciones católicas, evangélicas, si todos en el mundo no creen esto, y nomás el pastor Salazar cree esto, pero si la Escritura lo enseña, entonces es la verdad. Estamos, otra vez, digo que hay millones y millones de cristianos alrededor del mundo que practican el bautismo en el nombre de Jesucristo, pero la mayoría de las denominaciones no. Estemos claros. La mayoría de la gente, pastores, ministros, bautizan usando los títulos de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia no enseña que debemos de hacer esto. Esto es lo que les quiero comprobar hoy. Entonces voy a comenzar el mensaje con algo, simplemente hacer una pregunta. ¿Qué hay en un nombre? Y voy a decir dos cosas. En primer lugar, quiero afirmar que
Cuando padres nombran a sus hijos, a veces le damos mucha atención, mucha seriedad al hecho de nombrar a nuestros hijos. Y hay algunos padres aún que lo llevan a nivel donde casi están profetizando sobre sus hijos cuando los nombran. Voy a poner su nombre Felipe porque va a ser un gran evangelista, como Felipe el evangelista del Nuevo Testamento, y va a predicar la palabra. O voy a poner su nombre David porque va a ser un gran líder y va a ser un hombre que tiene corazón como Dios, o Débora, lo que sea, ¿verdad? Algunos padres toman eso de nombrar a sus hijos muy serio y, como les dije, casi están profetizando sobre ellos cuando los nombran. Y otros padres no tanto, ¿verdad? Simplemente, se me hace este nombre curiosito, siempre me ha gustado y este es el nombre que le vamos a dar a nuestro hijo, a nuestra hija. Y ambas cosas se valen. No hay una manera correcta y la otra incorrecta de hacer esto. Simplemente es la verdad. Algunos lo piensan mucho, otros no. Pero nombres sí nos dan identidad. El nombre que usted tiene, su apellido, su nombre Felipe, en el caso mío Felipe Álvarez Salazar, me da identidad. Felipe es mi nombre, todos me conocen por Felipe. Álvarez es el nombre, el apellido de mi mamá, y Salazar es el apellido de mi padre. Entonces, para mí el nombre de Felipe Álvarez Salazar está diciendo algo de mí, está dándome a mí una identidad. Y creo que es cierto, cuando nosotros nombramos a nuestros hijos, les estamos dando a ellos una identidad. Ahora, como nosotros nombramos a nuestros hijos, a veces con mucho pensamiento y a veces no, también en la Biblia. En la Biblia había padres que cuando nombraron a sus hijos lo hicieron con mucha intencionalidad, significaba mucho el nombre que les ponían a sus hijos. Y les voy a dar 3 ilustraciones de esto. Aunque después ustedes pueden leer las citas bíblicas, se les voy a dar, ustedes lean en el tiempo después de este estudio. En la Biblia nos habla de un hombre que se llama Jabes, en Primera de Crónicas 4, 9 al 10. Y este hombre Jabes, cuando él nació, la Biblia nos dice a nosotros en el versículo 9 que su madre sufrió mucho en el parto. Miren lo que dice la Escritura. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre le llamó Jabes. Jabes quiere decir dolor, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. La madre agarró el dolor la experiencia que ella tuvo en darle a vida a esta criatura. Y como fue muy terrible la experiencia, mucho dolor, ella decidió llamar al muchacho Dolor. Entonces, para ella no era nomás porque me gusta el nombre, era porque me hizo sufrir, ahora le voy a dar el nombre de lo que me hizo sufrir, que es dolor. Él será llamado Dolor. Qué terrible, ¿verdad? Aunque al estar pensando sobre esto, pensaba que hay muchas mamás que llaman a sus hijos, a sus hijas Dolores. No se vale, ¿verdad? Quizás por otras razones, porque les gusta el nombre. Pero en este caso, esta mamá nombró a su hijo porque le causó mucho dolor. Le llamó Jabes, que significa dolor. Entonces, para ella el nombre significaba mucho, ¿verdad? Una experiencia que había tenido, no muy positiva. Y así es en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia, nosotros, lo repito una vez más, a veces cuando nombramos a nuestros hijos significantes, a veces no significante el nombre. Pero todos nos dan identidad. Pero esto cambia cuando hablamos de Dios. Cuando Dios nombra a una persona o manda que se nombre una persona, siempre es significante el nombre que Dios le da. Dios nombra a personas con mucha intencionalidad. Él tiene intención, propósito, mensaje cuando Él nombra a alguien. Y esto lo vemos en la Escritura, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Veamos algunos ejemplos. En primer lugar, cuando Dios, en el tiempo de Oseas, el profeta Oseas, cuando él está profetizando, Dios hace como una parábola en vivo del profeta y de su vida. Entonces, él le dice al profeta Oseas: ve y agárrate, consíguete una esposa que es ramera, una mujer de la calle, una mujer inmoral, y tómala como esposa.
Entonces él va a obedecer a Dios, toma a Gomer y la hace su esposa. Entonces ellos tienen un hijo. Y entonces después de que ellos tienen este niño, la Biblia dice que Dios le habla a él y le dice, tú vas a llamar al nombre de este niño Jezreel. Y este será el niño del muchacho. Y después de que tienen este niño, la esposa Gomer se va al mundo otra vez, vive inmoralmente. Y otra vez Dios le habla al profeta y le dice, ve, toma a tu esposa otra vez, tráela a tu casa, ámala. Y él lo hace. Y entonces se embaraza y tienen otro niño. Niña ahora. Y esa niña, dice la escritura, que Dios otra vez ordena, manda que la llamen a ella Lo-Ruhamah. Y Lo-Ruhamah quiere decir no amada. ¿Y por qué es que Dios está tomando el tiempo de decirle al profeta, tú nombra a tus hijos por estos nombres? No porque le gustaban los nombres a Dios. Dios intencionalmente y a propósito estaba nombrando estas dos criaturas. Primero Jezreel y en segundo lugar esta niña Lo-Ruhamah. Y piensen conmigo, ¿por qué? Porque Jezreel tenía que ver con un valle, era el nombre de un valle donde Ehud había causado un masacre y en ese valle todos lo identificaban. Ahí es donde Ehud hizo un grande masacre. ¿Sobre quién? Sobre aquí dice, la escritura dice, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a Israel por causa de la sangre de Israel, que haré cesar el reino de la casa de Israel. Lo que Dios está diciendo es, por el masacre, el derramamiento de sangre que hubo en esa ocasión, yo voy a nombrar a este bebé. Yo quiero que todos, cuando escuchen el nombre del niño que lo llamé Jezreel, quiero que todos se traigan a memoria el masacre que sucedió allá en ese valle, porque así va a haber un derramamiento de sangre en la nación de Israel, porque Israel ha pecado contra mí. Y entonces, después de que nace Lo-Ruhamah, la Biblia nos dice a nosotros que ese nombre, otra vez tristemente, una niña que nace y el nombre de ella es Lo-Ruhamah, y el significado del nombre es no amada. Y toda la vida de este hombre es una parábola en vivo. Dios estaba diciendo esto. Yo les he sido fiel a ustedes. Un marido fiel, un marido justo, bueno. Y ustedes fueron y cometieron fornicación y adulterio con otros dioses. Se metieron en idolatría, amaron a otros dioses. Y yo era su esposo. Y entonces dice, y se fueron, y otra vez los llamé para que estuvieran conmigo, y los amé aún después de que se envolvieron con los dioses, y aún así los llamé, y siguió la infidelidad. Entonces Dios dice, los hijos que tú vas a nombrar y la niña que vas a nombrar, Lo-Ruhamah, que quiere decir no amada, eso significa que yo, como tu pueblo, ustedes no me han amado, y además, más bien, ama que el amor que yo tengo para ustedes ha terminado y el juicio viene seguramente a la casa de Israel. Dios estaba comunicando algo. El punto es este, hermanos, ustedes lean la historia, el punto es este, que cuando Dios nombra a una persona, hay intencionalidad. El nombre significa algo importante. Ahora, lo mismo sucede en la historia de Jacob cuando Dios cambia su nombre. Jacob significa engañador y cambia su nombre a Israel. Israel significa ha luchado y vencido. Entonces, el significado del nombre de él ahora iba a ser un hombre que vence con la ayuda del Señor. Y ese nombre, cambio de nombre, fue importante, significante. Cuando Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham,
ese no cambio de nombre es significante. Abraham quiere decir Padre exaltado. Abraham quiere decir Padre de multitudes. Y otra vez Dios estaba mandando un mensaje a Abraham. Los nombres significan mucho. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto en el Antiguo Testamento? Porque quiero primero hacer el punto otra vez. Que cuando Dios nombra a alguien, el nombre es significante, importantísimo. Y debemos de darle atención a cuando Dios dice, esto es lo que lo van a nombrar. En el caso de Jesús, escúchenme hermanos, este es el punto que quiero hacer ahora. Dios determinó y ordenó que iba a ser el nombre de Jesús. No dejó margen para equivocación. En Mateo 1:20 al 21, la Biblia nos dice que se apareció el ángel del Señor a José y le dijo a José en el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Interesante, ¿verdad? Cuando se le aparece a José, le dice, vas a llamar su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús va a salvar a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús se va asociando directamente con la salvación que Dios trae a la nación de Israel. Es importante. Después Dios se aparece en Lucas, o antes Dios se aparece en Lucas 1:30 al 31, se aparece a María y le dice a María, mire, ahora concebirás en tu vientre, versículo 31, y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Apareció al papá y apareció a la mamá y estaban los dos recibiendo la revelación de que el nombre del niño tenía que ser Jesús. Dios está siendo bien intencional con respecto al nombre de Jesucristo, el Mesías. ¿Por qué? Bueno, veamos qué significa el nombre Jesús. El nombre Jesús simplemente significa esto. Yahweh es salvación. Imagínense. Dios dijo, cuando nombren a este niño que van a ser Jesús, y el mensaje que quiero que todo el mundo reciba es que este niño que será el hombre y el Cordero de Dios, este niño, este bebé, significa Jehová está salvando. Jehová es salvación. Esto sí, importantísimo. Miren, déjenme detenerme aquí un momentito y decir, cuando nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo, y decimos esto literalmente, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados, y sumergimos a la persona en agua. Cuando nosotros declaramos en el nombre de Jesucristo y sacamos a la persona del agua, nosotros estamos declarando, Jehová es salvación. ¿Quién te ha salvado? Tú que estás siendo bautizado. Dios, Jehová, Yahweh, te ha salvado a ti. Esto es importantísimo. ¿Quién es el Salvador del mundo, de Israel, de los gentiles? ¿Sabe quién es? Es Dios en Jesucristo. Es Dios. Él es el quien nos salva. Jehová, y se declara en el hecho del bautismo. Te bautizo en el nombre de Jesucristo, y cuando se dice en el nombre de Jesús, se está diciendo Yahweh es salvación. Jehová es salvación. Es muy importante. Por eso nosotros nos decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nos está declarando el nombre. El nombre que significa Jehová es salvación. No estamos declarando allí abiertamente ese nombre, como dice Marcos 4:12, porque en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos, el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es el nombre de Jesucristo el que nos salva. Ahora, había intencionalidad cuando Dios nombra a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús significa Jehová o Dios, el Señor, es salvación. Y cuando estamos declarando el nombre de Jesús o el Bautista, estamos declarando la salvación, el nombre que representa la salvación que Dios ha dado. Ahora,
déjenme darles un siguiente argumento aquí. Y es que la práctica de la iglesia apostólica primitiva, los primeros 100 años de la iglesia bautizaba en el nombre de Jesucristo. Nunca en el libro de los Hechos se encuentra un registro donde personas se bautizan diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre en el nombre de Jesús. Hechos 2:38, la Biblia dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, los samaritanos, que es otro grupo de gente, la Biblia nos dice en Hechos 8:16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús, otro grupo de gente. Y ahora después otro grupo de gente, los gentiles, Hechos 10:48, dice, y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces todos los gentiles se bautizaron en el nombre de Jesús. Y el último grupo son un grupo que ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero no habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Y aquí vemos que los discípulos Pablo rebautiza a las personas que habían sido bautizadas, pero no en el nombre de Jesucristo. Los bautiza de nuevo. El bautismo es importante. Y aquí vemos diferentes categorías de grupos de gente, los judíos, los samaritanos, los gentiles y aquellos que ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero no habían sido, y los rebautizan en el nombre de Jesús. Y vemos que en todo el libro de los Hechos y en todo el Nuevo Testamento, el único bautismo que se lleva a cabo es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ahora, se lo voy a declarar otra vez. Usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento un bautismo además del bautismo en el nombre de Jesucristo. Ahora, hoy no voy a tratar con Mateo 28:19, porque no es el punto del mensaje de hoy. Pero sí lo animo a usted que cuando piense sobre el bautismo, el libro de Mateo 28:19 no contradice lo que dice Pedro en Hechos 2:38 y en Hechos 8, en Hechos 8:16 y en Hechos 10:48 y 19:5. No hay una contradicción, van mano en mano estas escrituras. ¿Cómo? Es un estudio para otra ocasión. Pero sí le voy a decir esto. El escritor Lucas escribió el libro de Lucas, ¿verdad? Y entonces eso es el testamento de la vida de Jesucristo. Y entonces está ligado el libro de Lucas con el libro de los Hechos, porque el mismo hombre escribe ambos libros. Y si ustedes leen los últimos capítulos de Lucas, capítulo 24, y entonces lee Hechos 1 y 2, lo que va a ver es una completa continuidad. Y en Hechos 24, 45 al 48, Jesucristo dice que el arrepentimiento y el perdón de pecados se predique comenzando desde Jerusalén. Y allí en Jerusalén, en Hechos 2:38, es cuando la iglesia comienza a predicar el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Déjenme darles una última evidencia antes de terminar el mensaje. Y eso es lo que dicen los enciclopedias y los historiadores del bautismo. El Enciclopedia Católico, volumen 2, página 263, dice esto. Algunos teólogos sostuvieron que los apóstoles bautizaron solo en el nombre de Jesús. El Enciclopedia Británica dice esto. Dice, el bautismo se cambió del nombre de Jesús a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo en el siglo II. Canny's Enciclopedia de la Religión, en la página 53, dice esto. La iglesia primitiva bautizó en el nombre del Señor Jesús hasta el segundo siglo. Interesante, porque todos estos historiadores concuerdan en lo mismo, que los primeros 100 años de la iglesia
eran años en que nomás en el nombre de Jesucristo se bautizaban, no nomás los judíos, sino los judíos, los samaritanos, los gentiles, todos los que se bautizaban, se iban bautizando en el nombre de Jesucristo. Hastings, Enciclopedia de Religión, en el volumen 2, dice esto. Dice, el bautismo cristiano se administró usando las palabras en el nombre de Jesús. Página 377. Y entonces en la página 389 dice esto. El bautismo siempre estuvo en el nombre de Jesucristo hasta la época de Justino Mártir. Pudiera citarles otras citas, por ejemplo, Beasley and Murray, el libro que escribieron el bautismo en el Nuevo Testamento en 1962, dice esto del bautismo. También recordamos que la ausencia en Hechos de cualquier bautismo en el nombre de la Trinidad, como en Mateo 28, 19. El bautismo se administró en el nombre del Señor Jesús y no toma poco de su significado de ese hecho, como mostraremos más adelante. Entonces lo que está reconociendo es simplemente un hecho, que en el libro de los Hechos, la historia de la iglesia primitiva, primeros 100 años, no hubo ninguna mención de bautismos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por cierto, los apóstoles del Señor, todos, nunca bautizaron en ninguna otra manera. Eso estamos hablando de Pedro, y después de que Pablo, hermanos, ordena bautizar o está predicando, él está predicando el bautismo en el nombre de Jesús. Hay una continuidad perfecta. Entonces, óigame bien, hermanos, aquí termino mi mensaje. La Biblia en Filipenses 2:9 dice lo siguiente, 2:9 dice lo siguiente. Por lo cual Dios también le exaltó, hablando de Jesús, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre exaltado de la iglesia, hermanos, es el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Por eso nosotros en la Asamblea Apostólica, tomando de la Biblia y tomando de la historia, bautizamos, insistimos que el bautismo bíblico, original, apostólico, es el bautismo en el nombre de Jesús. Oremos. Señor, bendice este tiempo. Yo sé que lo has bendecido. Bendice a nuestros amigos que han escuchado. Te pido que cualquier resistencia que pueda haber aquí se encuentre con un deseo de verificar lo que hemos dicho en este día, para ver en sus propios estudios si el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles, inspiró a la iglesia del primer siglo a bautizar en esta manera. Te doy gracias por el tiempo que hemos tenido juntos y te pido que tú bendigas a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este es el estudio para esta mañana y espero que Dios los bendiga y los prospere y esté con ustedes. Tengan una excelente semana. Nos vemos la semana que viene.